Muy buenos días. Después de disfrutar de un delicioso mate argentino, tenemos un tiempo para reflexionar juntos, como cada mañana. Esdras, capítulo 10, versículos 1 al 8. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, de modo que lloraba y se postraba delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una gran multitud de israelitas, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: «Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Que se haga conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra». Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes y los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos lo juraron. Se retiró luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, pero no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Después hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no se presentara en el plazo de 3 días, conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda y fuera excluido de la congregación de los que habían regresado del cautiverio. Es conmovedora la actitud de Esdras, al punto de que todo el pueblo, consternado a todos los niveles, hombres, mujeres y niños, se reúnen llorando con amargura por la situación de pecado y las consecuencias dramáticas que tendría para el futuro de la nación. Desde el tiempo de los jueces, los israelitas se habían casado con mujeres de otros pueblos. Ya vimos días atrás, creo que ayer, cómo Salomón cayó en ese pecado. Un pecado que la Biblia enseña que sería la razón por la cual al final de su vida este sabio hombre de Dios se apartó del Señor. Y Dios mismo le comunicó la disciplina que su actitud traería sobre su descendencia y sobre todo Israel. El domingo Abraham nos advertía del poder del amor en relación a saltarnos los mandamientos. Y cuando entramos en una relación que implica intimidad y los afectos del corazón, pueden llevarnos por caminos de desobediencia. El abandono de prácticas idolátricas era absolutamente imprescindible. Y que ahora, después de haber reconstruido el templo, se volviera a caer en este pecado, era una verdadera desgracia. Israel era un pueblo muy debilitado en ese momento de la historia. Por esa razón, vamos a destacar algunos nombres y algunas frases importantes que hemos leído en estos primeros 8 versículos del capítulo 10. En primer lugar, Secanías. Este dirigente no involucrado en los matrimonios mixtos, por cuanto su nombre no va a aparecer en la lista más adelante. Sí vemos que aparecen su padre y 5 tíos paternos de él. Fue valiente, escogió obedecer a Dios antes que complacer a sus parientes. Tremendo ejemplo de convicción y de deseo de obedecer a Dios. Él afirma: a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel.
Esta esperanza se centra en el amor de Dios en el pacto y en el perdón de los pecadores que se arrepienten sinceramente. Por eso es que hay un llamamiento aquí a volver a afirmar ese pacto. Secanías llama al pueblo en el verso 3 y a los príncipes a que concluyan la acción específica de divorciarse de las esposas y despedir a los hijos, y reconoce que Esdras ha aconsejado un curso de actuación consecuente con lo señalado en las Escrituras. Podríamos mirar, por ejemplo, Segunda de Crónicas 29:10. Hace un llamado a los que temen. Esto se refiere a los que se toman seriamente la palabra de Dios, especialmente el juicio que Dios ha pronunciado sobre los pecados de ellos. No era cosa de poca importancia, era algo muy relevante. Tenían que actuar, agrega, conforme a la ley, alinearse con la ley de Dios, tal como Deuteronomio 7, 2 y 3 lo había ya revelado. Y en este sentido, Secanías anima a Esdras y le dice, es tu obligación. En este sentido, Esdras es reconocido como el principal dirigente espiritual, con un respaldo y una apropiada autoridad divina, pero a su vez asume una responsabilidad humana de llevar a cabo la formidable tarea de determinar cuáles serían los divorcios que se tenían que llevar a cabo. Y entonces dice en el verso 5 que hizo un juramento. Era un juramento en relación al pacto que se ha especificado en el versículo 3. Había que enfrentar la realidad. Había que adecuarse a los lineamientos de una relación con Dios pactada ya en su palabra, y había que tomársela en serio. Por lo tanto, dice el verso 7, hicieron pregonar. Se hizo una proclamación mediante un pregonero. Esto tenía fuerza de ley. La no participación en la asamblea, como algunos hubieran podido sentirse tentados a no asistir, significaba no solo la pérdida de las propiedades, sino también ser excluido del pueblo, de las relaciones de Israel. Casi podríamos hablar del destierro. Una consecuencia terrible y dramática para un pueblo que se encontraba en una coyuntura muy difícil, pero a su vez muy, pero muy frágil. Porque los pueblos paganos, como Abraham nos explicó, en su idolatría habrían de corromper profundamente a un pueblo llamado a la santidad. Y otra vez nos encontramos con los 3 días. El mensaje tenía que salir y el pueblo debía responder en el plazo de 72 horas, por cuanto solo estaban involucrados los territorios de Judá y Benjamín. Las distancias más grandes que debían recorrer no debieron ser superiores a los 65-80 kilómetros, según nos dicen los expertos. Y entonces todos los hombres son convocados. Unas graves consecuencias resaltaban la trascendencia de la situación y por esa razón todos acudieron. Era el mes noveno, diciembre, enero, el tiempo de las más pesadas lluvias y del tiempo más frío, especialmente en Jerusalén, que está a una altitud de más de 760 metros sobre el nivel del mar. Toda esta reflexión, que nos parece tan dura, tan cruenta, tan difícil, porque llevar al pueblo a poner en práctica divorcios, ruptura de hogares, hoy nos suena de una manera escandalosa, si se quiere.
pero era un pueblo, como hemos dicho, en un momento especial. Por eso nuestra reflexión personal en este día es que el verdadero arrepentimiento no termina solo en las palabras de confesión, porque pueden quedar solo en eso, nada más que palabras. Se debe volver a una conducta recta, a poner en práctica las correcciones necesarias, a la vez que aceptamos la gracia y la misericordia de Dios para continuar adelante. Cuando caigas en pecado y estés plenamente arrepentido, confiésalo a Dios, pide su perdón, acepta su gracia y su misericordia, y luego, como un acto de gratitud por su perdón, que condice con la justicia de Dios, haz las correcciones necesarias. Comienza a vivir de una manera diferente. Vivir en santidad demanda valentía y disposición a la obediencia en todo. Mi oración personal en este día es la siguiente. Amado Padre, muchas gracias por este ejemplo de valentía y determinación. Que no nos aferremos al pecado ni a la rebelión. Que con corazones quebrantados sepamos seguirte y obedecerte en todo, viviendo en santidad para gloria de tu nombre y la bendición y victoria en nuestras vidas. En tu nombre. Amén. Os espero mañana viernes para cerrar ya esta semana. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.